Estamos de regreso, esto es el plato del día 8 de diciembre del año 2022. Si usted llegó hasta esta época, sepa que está muy bien. Bueno, hace 42 años, un día como hoy, John Lennon pues falleció trágicamente por un fan que lo esperó en la salida del apartamento donde vivía en Manhattan y ¡pum!, le quitó la vida. Un día como yo me acuerdo, como ahora tenía como 14, 13 años. Se convirtió en un lugar icónico. Sí. El edificio, uno pasa por ahí como parte de los atractivos. Y las piedritas que hay arriba, ya yo he pasado y todo. Miren, a propósito de tragedias, nosotros tenemos la línea telefónica al abogado Arnold Vidal, que está en Lima, Perú, a propósito de la desestabilización que causó ayer en el ámbito político y social el apresamiento del presidente Pedro Castillo, que hoy espera la decisión de un tribunal. Y nosotros queremos saber, doctor, cómo está Lima, cómo está Perú y qué dice la nueva presidenta que asumió ayer. Bienvenido al plato del día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Vidal. Muy buenas tardes, qué gusto escucharlas. Gracias por la oportunidad. Ciertamente la población se encuentra en un desacierto a consecuencia de los actos ocasionados por el expresidente Pedro Castillo. Y toda la población se encuentra a la expectativa de cuáles van a ser las siguientes decisiones que vaya a tomar la actual presidenta, Dina Boluarte, en cuanto a la designación de sus ministros, presidente del Consejo de Ministros, los embajadores, demás funcionarios que la van a acompañar durante su gestión. Doctor, se puede interpretar desde su óptica como un derrocamiento o como una destitución por faltas cometidas por el presidente Pedro Castillo. Durante la gestión del señor Castillo han habido serias acusaciones, indicios de actos de corrupción, mas no debemos dejar de lado que nadie puede ser acusado nadie puede ser condenado sin antes haber sido procesado, sin antes haber sido investigado. Estas acusaciones aún son materia de investigación, aún no se ha formalizado un juicio, entonces no podríamos nosotros concluir si ha cometido o no ha incurrido en estos delitos. Doctor, la claro. manera en cómo se llevaron a cabo los eventos, cómo se fueron desarrollando en el día de ayer, primero el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, disolviendo el Congreso, luego el Congreso mismo destituyéndolo. ¿Qué pasaba mientras tanto en las calles? Y eso es muy, porque culturalmente en República Dominicana somos muy políticos y tiende a paralizarse la nación ante casos como estos. En el caso de Perú hemos visto que en los últimos años 7 presidentes, en los últimos 20, 25 años han habido 7 presidentes y queremos saber qué pasa cuando ocurren situaciones como las de ayer. Ante los hechos acontecidos, lo principal que se ha visto es obviamente el alza del dólar, la caída de la moneda nacional y la población ha concurrido pues a los centros de abasto a adquirir víveres, ¿no?, para poder agenciarse de comida, básicamente, pero no en una situación de urgencia, emergencia, de que vayamos a caer en una situación deplorable. O sea que están tranquilos. ¿Y está funcionando el comercio? ¿Están funcionando el trabajo? ¿La gente fue a sus trabajos hoy? El día de hoy tenemos un feriado largo, hoy jueves y mañana viernes. Entonces no hay trabajo. ¿Eso feriado? ¿Por qué llegó el feriado? Ajá. El feriado es el 8 de diciembre, la natividad, ¿no?, el tema de la Virgen. La concepción. Exacto, el tema de la Virgen. Y el día de mañana tenemos la batalla de Ayacucho, me parece que es. Bueno, estamos conversando con el abogado peruano Arnold Vidal. Abogado, quisiéramos preguntarle, ¿qué tan legal ha sido la destitución del presidente Pedro Castillo por un Congreso que ya previamente el propio presidente, haciendo uso de sus funciones, había desintegrado o disuelto? ¿Es constitucional? ¿Qué dicen las leyes peruanas en ese sentido? Bien, al respecto, nuestra Constitución establece en su artículo 134 la disolución del Congreso, establece la facultad del presidente
para disolver el Congreso cuando éste hubiera negado, hubiera censurado la confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, tiene esa prerrogativa, ¿no? Pero lo malo en el proceder del presidente Castillo es que no se ha tenido las 2 negaciones de confianza. Entonces el presidente no se ha encontrado habilitado para disolver el Congreso. Okay. ¿Y qué razones dio el presidente Castillo para disolver el Congreso en su momento? El señor Castillo mencionó que el Congreso ha venido realizando acciones limitativas en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ha estado siendo obstruccionista, ha estado limitando su trabajo. Entonces, ante estas acciones, el presidente dice, vamos a disolver el Congreso y vamos a establecer un gobierno extraordinario, un gobierno de emergencia. Y asimismo vamos a intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, vamos a establecer un nuevo orden, vamos a constituir una asamblea constituyente para que tengamos una nueva constitución. Y todas estas acciones han generado pues, la situación que venimos pasando. Doctor, estábamos leyendo que al presidente Castillo lo estarían imputando, acusando de rebelión y de conspiración. ¿Cuáles son las penas que existen en Perú para estas acusaciones en caso de que el tribunal entienda que las cometió? Bien, para que se configure el tema de la rebelión, señala el Código Penal que quien se levante en armas en contra del Estado de Derecho, tendría que ser suprimido o sancionado. Pero en este caso, el presidente no se ha levantado en armas. Ha accionado mal un mecanismo que se encuentra dentro de la Constitución, dentro de sus facultades. A mi opinión, se está imputando mal, se está usando mal la figura jurídica. Sin embargo, tendríamos que esperar cuál va a ser la decisión que vaya a tomar los jueces en esta detención preliminar. A su entender como abogado... Las penas, doctor. A ver, las penas no las tengo a la mano, pero las puedo buscar. Pero a su entender como abogado, doctor, ¿cuál entonces entiende usted que serían los elementos o recursos que pudiera utilizar para ser acusado, el presidente Castillo? Los recursos para acusar al presidente Castillo. ¿De qué cosas sí se le puede acusar para poder juzgarlo como se le está intentando hacer ahora? Bien, lo que podríamos hacer es buscar la forma, la figura jurídica que calce los supuestos en los que él ha incurrido. Una facultad que, si bien está señalada, no se encontraba habilitado en su momento para ejercerla. Esto es, no habían 2 negaciones de confianza, entonces no se encontraba habilitado y no podía disolver el Congreso. Él ha sobrepasado sus facultades y ha disuelto el Congreso. Entonces tendríamos que acusarlo por eso, más no por rebelión. Sí. ¿Y existe eso como figura para acusar, doctor? Correcto, sí existe la figura. Antes de esta, doctor. Sí se encuentra tipificado. Sí, doctor, antes de esta destitución o de este derrocamiento del presidente Pedro Castillo, estaba, según reseñan los diarios, envuelto en un proceso de negociación con Bolivia para otorgarle salida al mar. Había una distancia de Bolivia al mar de unos 188 kilómetros. ¿Estaría esto también siendo sopesado en el tema de la posible traición en la que ha incurrido Pedro Castillo? Bien, el tema de la salida al mar por la parte del hermano país de Bolivia fue una opinión que lanzó el señor Castillo en una entrevista, me parece que fue a CNN, no me acuerdo bien. Pero esta opinión no se ha materializado de alguna forma. Okay. Entonces, simplemente no podemos acusar a alguien por emitir una opinión. Ciertamente. El Congreso de la República trató de procesar al presidente Castillo por traición a la patria, por haber emitido una opinión respecto a una salida al mar. Pero opiniones respecto a salida del mar del hermano país de Bolivia
hemos tenido a lo largo de los años, con el expresidente Fujimori, con Sí. el expresidente Kuczynski, Ollanta, y a ellos no se les acusó de nada. Claro. Sin embargo, ahora con el presidente Castillo sí tuvimos esta situación. Muchísimas gracias, Doctor, doctor. muchísimas gracias. Desde República Dominicana le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y la verdad es que estamos preocupados y con todo el cariño por el hermano pueblo peruano. Tenemos muchos peruanos en República Dominicana que queremos muchísimo, gente muy trabajadora y una cultura que además es un orgullo para América Latina. Así que agradecemos este tiempo que nos ha dedicado. Gracias a ustedes por la oportunidad, por expresar un poco la opinión del peruano y tratar de poner paños fríos a esta situación, ¿no? Que nos lleve a una mejor situación. Ojalá Claro así que sea. sí. Que la gestión de la señora Dina Boluarte nos lleve para mejor. Muchísimas Igual gracias. los mejores parabienes para la República Dominicana. Gracias. Acabamos de conversar con el abogado peruano Arnold Vidal desde Lima, Perú. Regresamos en breve.